En este momento voy a darte 7 prácticas espirituales católicas que te van a llevar segurísimo al Señor, a Dios. Porque como decía San Luis María Griñón de Montfort, cualquier forma de devoción, de espiritualidad, que no tenga como término a Cristo, a Dios, es diabólico. Así de claro. Las otras prácticas que hemos visto anteriormente muchas veces desvían nuestra espiritualidad y también desvían nuestra mirada del Señor. Y diciendo cosas más radicales tenemos que decir que contundentemente nos apartan de Dios. Por ello, hoy aprovecha de estas 7 prácticas espirituales. La confesión. La confesión es el baño de nuestra alma que ha sido manchada por el pecado. ¿Cómo no acercarnos a ese sacramento tan sublime? A veces piensan ir a donde un psicólogo o un terapista que me ayude a concentrar mis energías para no tener un cargo de conciencia y vivir una vida un poco más armónica. Ten cuidado con esto. La confesión es realmente el perdón de tus pecados y vas a comenzar a tener una vida libre de cualquier acusación de conciencia. Esto es maravilloso. Primero, la confesión. Segundo, la oración cristiana. La oración que hemos aprendido de nuestros padres y antepasados que vienen desde los mismos apóstoles, de aquellos que aprendieron del mismo Jesucristo. La oración cristiana, oración vocal, oración de meditación, oración de contemplación. Esto nos lo da nuestra Madre la Iglesia. Oración vocal, una oración de comunidad por antonomasia. Cuando rezamos el rosario, por ejemplo. Oración de meditación, cuando leemos la Sagrada Escritura y meditamos en los misterios del Señor y le preguntamos, Señor, ¿qué quieres para mí y qué quieres de mí? La oración contemplativa, cuando nos dejamos atrapar por el misterio y sencillamente perdemos y gastamos el tiempo en el Señor. Te lo entregamos, Señor, estoy admirado de este misterio de tu amor, de que eres mi Padre. El silencio dentro de la oración cristiana, entonces, también es muy importante. Tercer punto, la Eucaristía. La Eucaristía es el mismo Cristo dado a nosotros. Está realmente presente en el pan y en el vino consagrados por un sacerdote católico. ¿Lo entiendes? ¿Para qué buscar otras formas? Si tienes al mismo bien, a la misma sanidad, al Todopoderoso allí, dado a ti, para que lo recibas, para que te unas en comunión con Él. La Sagrada Biblia. Tenemos los relatos de antaño, de cómo Dios providencialmente fue acompañando a estos hombres y mujeres, a este pueblo, hasta llegar a la consumación de los tiempos, en donde el mismo Jesucristo viene y nos revela totalmente al Padre. Envía su Espíritu Santo y nos da la capacidad ahora de vivir como verdaderos hijos y llegar hasta el mismo cielo. ¿Cómo vivir cristianamente? ¿Cómo aprender del mismo Jesucristo, del mismo Dios? La Sagrada Escritura. Dediquemos un tiempo para acrecentar nuestro conocimiento de Dios. El ayuno. El ayuno es una de las prácticas más antiguas y consiste en dejar de comer para mortificar nuestro cuerpo que ha estado muchas veces muy dado a los placeres y que, como decía San Bernardo, a veces nuestro cuerpo es como un animal salvaje al cual, para domesticarlo, hay que darle palo, decía, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Que un poquito hay que mortificarlo, hay que darle un poquito de penitencia para que cuando tengamos que decidir por algo no sea nuestro cuerpo el que decida, porque a la final pecados de lujuria, pecados de gula, pecados de pereza vienen fácilmente. Pero si uno domina ya su cuerpo, entonces dice a esto no, y dirá al pecado no, y dirá al bien sobre todo sí, aunque me cueste. Esto es hermosísimo y nos ayuda a tener compasión también del prójimo, del otro. Ya dijo el mismo Jesucristo, hay espíritus que no salen sino a base de ayuno y oración. Prácticas completamente cristianas comprobadas.
el Santísimo Rosario y otras devociones populares alrededor de este, por ejemplo, el Vía Crucis. Y también hay que mencionar la coronilla de la Divina Misericordia. Prácticas importantes. No hay nada mejor que realizar esto, por ejemplo, delante del Santísimo. Ir allí a donde está el Señor, a la capilla, y rezar un rosario delante de Él, que dicho sea de paso, cuando se reza esto, e inclusive cuando se hace en comunidad, se recibe indulgencia plenaria. Son prácticas que a veces se han desechado por cualquier novedad que viene por allí, sobre todo de Oriente o de nuestros ancestros. Así que hay que retomar esto tan maravilloso. Y por último mencionemos la lectura espiritual. Hay tanta literatura católica, cristiana, que nos ayuda a vivir nuestra fe actualmente. Por ejemplo, el libro del combate espiritual del Padre Scupoli. Por ejemplo, la vida del santo cura de Ars con el libro El cura de Ars de Francis Touch. Por ejemplo, el diario de Teresita del Niño Jesús o el diario de Sor Faustina Kowalska. ¿Por qué no leer, por ejemplo, ciertos libros de espiritualidad como por ejemplo de Romano Guardini? O quizá de también un alimento en nuestro intelecto del Papa Benedicto XVI o de los padres de la Iglesia. ¿Entiendes? Hay tanto que leer que alimente nuestra alma. Ya lo decía también San Juan Bosco, que un buen libro puede salvar tantas almas. Hay que aprovecharlo. Dejemos a un lado cualquier práctica extraña, rara, aun cuando se mezcle de cristiana y de católica. Mejor vamos a lo seguro. Y si es que alguna nueva aparece, pues entonces veámosla así con benevolencia, pero seamos críticos para que no nos den un alimento espiritual que nos vaya a contaminar.